La única certeza que tenemos en este mundo es que todos nos vamos a morir algún día. Pero a pesar de que sabemos que es un proceso natural, hablar de la muerte sigue siendo un tema controversial y que evitamos a toda costa. Sin embargo, resulta importante abordarlo, porque así como todos los seres humanos tenemos derecho a una vida digna, también tenemos derecho a morir con dignidad. Algunas personas tienen la fortuna de tener una muerte tranquila, pero otras pasan días, meses e incluso años postrados en una cama con enfermedades terminales que no tienen cura y que les causan un dolor indescriptible. Es en estos casos cuando la gente puede recurrir hacia la eutanasia, que es cuando una persona dice basta y ya no quiere seguir prolongando su dolor. Es aquí también cuando pide ayuda para cumplir con su voluntad. Mis compañeros José Luis, Galia Orozco y yo, Maite Hernández, les informaremos sobre el tema de la eutanasia, su definición, origen, casos de la vida real, posturas, su legalidad, entre otras cosas más. Comencemos. La eutanasia viene del griego eu, que significa buena, y de thanatos, que significa muerte, lo cual le da un significado etimológico como buena muerte. Este procedimiento consiste en la administración intencional de sustancias o la ejecución de procedimientos médicos. La eutanasia puede ocurrir con o sin el consentimiento de la persona que va a ser tratada. Cuando no toma la decisión es porque la persona ya no tiene la habilidad mental de tomar esa decisión, por ejemplo, está en estado vegetativo o etcétera, y ahí la decisión se traslada a un familiar de él. En la Grecia clásica, Hipócrates, considerado el padre de la medicina, redactó el juramento hipocrático, en el cual se afirma que el médico no dará medicamento mortal por más que le sea solicitado, lo que permitió a la medicina proteger la vida del paciente, aún en condiciones de salud extremas. No obstante, la historia señala que los griegos fueron los primeros en aprobar el suicidio bajo ciertas condiciones, ya que, de acuerdo con los textos que estructuran los pensamientos de Sócrates y Platón, una enfermedad dolorosa es un buen motivo para dejar de vivir. El término eutanasia fue introducido por primera vez por el filósofo inglés Francis Bacon en el siglo XVII, quien consideraba que la aplicación de esta práctica era un derecho humano. En 1920, Alfred Hodge publicó un libro titulado El permiso para destruir la vida indigna, en donde defendía la postura de los pacientes que pedían ayuda de muerte. Asimismo, explicó cómo esta ayuda de muerte se relacionaba con la ética médica más alta y era esencialmente una solución compasiva a un problema doloroso. Sin embargo, tiempo después, en 1939, la Alemania nazi aprobó una ley que legitimizaba la eutanasia en Alemania. Esto con el propósito de eliminar lo que ellos consideraban vidas que no valen la pena vivir, que representaban una carga tanto genética como económica en la sociedad alemana y del Estado, debido a discapacidades psiquiátricas, neurológicas o físicas graves. En esa época, los enfermos mentales eran enviados a 6 centros de eutanasia, uno ubicado en Austria y 5 en Alemania, donde los niños y luego los adultos eran asesinados con una inyección letal, que es por inanición o por gaseo. Luego se informaba a sus familias que el pariente había fallecido, que de causa alguna complicación de su enfermedad. Este supuesto programa de eutanasia cobró vidas de 70,000 personas. Actualmente, la práctica no se ha legalizado a nivel global. Sin embargo, existen algunos países en donde ya se practica, como en España, en donde el caso de Ramón Sampedro abrió paso a su legalización. En 1968, Ramón Sampedro, un marinero gallego de 25 años, quedó tetrapléjico tras lanzarse al mar desde unas rocas. Después de estar 25 años en cama, decidió en 1993 iniciar un proceso legal para recibir una muerte asistida, la cual le fue denegada. Tiempo después, Ramón Sampedro decidió terminar con su vida a los 55 años tras ingerir cinauro potásico. La noticia de su suicidio y la grabación de su muerte fueron televisadas con el consentimiento de Ramón, probando que había sido una decisión libre. Este caso se acercó por primera vez a la opinión pública en base al problema de la eutanasia, generando un movimiento ciudadano por una muerte digna. Aquí les dejaremos un video. El Estado está obligado a mí a prestarme ayuda, ¿no? En caso de necesidad, yo solo quiero que me presten la ayuda que yo pido. Yo pido que me presten la ayuda a morir. Si yo no puedo hacerlo, creo que es injusto que se me prohíba que otro me ayude, ¿no? Es una injusticia. Por lo tanto, ellos a mí me están haciendo un mal y yo le estoy haciendo un mal a mi familia. ¿Por qué? Bueno, porque mi familia tal vez sufra más que yo con mi situación.
En términos de legalidad, la eutanasia ya se aplica en los países que se muestran a continuación en el mapa. Se observa a Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda y Ecuador. Mientras tanto, en nuestro país, lo más cerca que tiene a la eutanasia es la Ley de Voluntad Anticipada, la cual se define como el conjunto de preferencias que una persona tiene respecto al cuidado futuro de su cuerpo, de su salud y de su vida, y que se decide cuando se está en pleno uso de sus facultades mentales. Respecto a la eutanasia en México, en la encuesta general social del 2008 de Parametría y el Colegio de México, se reveló que de 10 mexicanos, 6 están a favor de la eutanasia. Asimismo, se realizaron más encuestas relacionadas con la edad y las prácticas religiosas, concluyendo que los mexicanos creyentes y los adultos son quienes menos aceptan la muerte asistida, mientras que los jóvenes y los no creyentes son quienes más la apoyan, generando así dos posturas, una a favor y otra en contra. Los creyentes afirman que Dios te da vida y Dios te la quita, mientras que por otro lado se afirma que cada ser humano debe ser capaz de decidir por su cuerpo y de cómo termina su vida. Para profundizar más este concepto, elaboramos un video breve de una situación hipotética, donde plasmamos este dilema ético por el cual cruzan muchas familias. Maite, el tratamiento de Gary es muy caro y no creo que despierte, no nos alcanza. No, José, va a despertar, tiene que despertar. ¿Y si no despierta, quieres que siga sufriendo? Que sea la voluntad de Dios. Yo no creo poder tomar esta decisión. Sí considero que la eutanasia sea algo pacífico porque es una manera como que muy sutil y muy viable para decirle adiós a una persona y así que pueda tener una muerte que haya deseado y no una muerte dolorosa. Estoy a favor de la eutanasia porque no se le puede quitar, bueno, yo considero que no se le puede quitar a una persona sin su consentimiento. Estoy a favor cuando la persona ya da su consentimiento para que le quiten la vida, pero cuando no da su consentimiento no estoy de acuerdo debido a que no puedes quitarle la vida a una persona sin que se entere. Si la eutanasia llegara a legalizarse a nivel nacional o incluso global bajo una regulación ética y médica estricta, podría representar un beneficio significativo tanto para los pacientes como para sus familias. En primer lugar, el enfermo tendría el derecho de decidir sobre su cuerpo y su vida, ejerciendo su autonomía y evitando un sufrimiento prolongado e innecesario, respetando así su voluntad, permitiéndole morir con dignidad y en paz, en lugar de enfrentar una agonía interminable. Para las familias, esta práctica evitaría el desgaste emocional, físico y económico de mantener a un ser querido en condiciones vulnerables. En este contexto ideal, la eutanasia se trataría de una práctica que no promueve la muerte, sino que defiende la dignidad humana hasta el último momento de vida.